continuamos con el programa de estas jornadas a modo, con estas conversas alrededor de gastronomía na Mariña. Y como veis en el programa, vamos a seguir en esa línea de hablar de la gastronomía como un fenómeno cultural, como un fenómeno diverso, como un fenómeno plural. Lo vamos a hacer con una mesa redonda que en el programa aparece con el título de A gastronomía desde una perspectiva cultural, precisamente porque el trabajo de nuestras próximas 4 invitadas, a pesar de ser muy diferente el de cada una de ellas de las demás, pues tiene este punto de conexión, ¿no? Una visión amplia de la gastronomía, una visión amplia en el sentido de entender la gastronomía como un fenómeno cultural, cada una desde su ámbito, y estamos convencidos de que esta charla, con la que pretendemos seguir lanzando ideas para el debate y para la reflexión que nos sobrevuelen a lo largo de estas jornadas, pero de aquí en adelante, conceptos, proyectos, dudas, probablemente críticas también, que todos debemos darles una vuelta, asumirlas, pensar en dónde estamos, pensar hacia dónde vamos. Y lo vamos a hacer, como os digo, pues de la mano de Claudia Polo, escritora y comunicadora gastronómica, autora de varios proyectos editoriales, el último libro publicado, Entorno, en el que se habla también de la cocina y de la gastronomía desde una perspectiva consciente, responsable, consciente de su entorno, precisamente, de todo lo que ocurre alrededor. Lo vamos a hacer con Rosa Molinero, periodista, escritora, divulgadora también. Como veis, perfiles complementarios, pero cada uno con sus peculiaridades. Con María Solibellas, cocinera en Cana Toneta, en Mallorca, un restaurante que está reconocido como una estrella verde en la guía Michelin, y un restaurante que se ha ido convirtiendo también en un polo de cultura gastronómica en su entorno y en el conjunto de la isla, a través de su diálogo con el territorio, con el contexto más inmediato, con los productores, con las artesanas, con los artesanos, con el mundo del vino de la isla, que vive también un momento muy interesante, y nos interesaban también mucho esas implicaciones, esos tentáculos que nacen del ecosistema de un restaurante y se extienden a su entorno. Y con Janet Acosta. Janet es periodista, es docente, es investigadora en el mundo de la comunicación gastronómica, directora del máster en comunicación gastronómica de Food Studies y, bueno, poco más. Como veis, los perfiles yo creo que ya dicen mucho de por dónde creo que pueden ir los tiros. Estoy seguro que habrá también otras sorpresas, otros quiebros inesperados en el debate, por eso le hemos dedicado un tiempo especial en el programa, porque creemos que hay mucho que aportar y por mi parte nada más. Cuando queráis, son todos vuestros, así que adelante. Gracias. ¿Te sirvo? Me sirvo yo. Gracias, Rosa. Muchas gracias. ¿Es esto cultura? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Esta manía de repartir y de compartir. ¿Qué hemos visto en cada gesto al poner el café? Yo se lo he servido, ella me lo ha servido. Sororidad. Tú te lo has servido yo misma, independencia, pero a la vez se lo ha servido a ella, que lo ha recibido diciendo gracias. Esta es yo creo de alguna manera, uno de los ejemplos en los que podemos trabajar pensando cómo, vamos a usar esa palabra, deconstruir, no se deconstruye solo la tortilla de patata, cómo deconstruir el concepto de cultura, ¿qué es? ¿No?
hablar de si la gastronomía es cultura es como absurdo en una tierra como esta, en la que Cunqueiro ya lo explicó, ¿no? O sea, él hablaba de las nécoras, no sé si lo visteis en el Instagram, que salía cada rato. Salía diciendo, claro, si yo me como una nécora, sabiendo cómo se llama la nécora, sabiendo que el color rojo pues es el mismo que no sé qué, y sabiendo que es la misma estrella, o sea, esa nécora tiene mucho más sabor que una cosa cualquiera, ¿no? Pero esa es una visión de la cultura. Es una visión de la cultura. Y si me permiten, quizá bastante intelectual, que ahí está. Y ahí ha estado durante, no sé, los últimos siglos, ¿no? Lo que yo creo que nos une a las 4 que estamos hoy aquí es precisamente miradas contemporáneas hacia la cultura. Y sobre todo que las 4, en diferentes ámbitos, somos lo que se viene a llamar culturalistas. Es decir, personas críticas desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Entonces, estamos, por ejemplo, desde mi punto de vista, la voz de Rosa Molinero es una voz rupturista, es una voz que se detiene en los detalles. No sé si han tenido opción de leerla, pero a Rosa se le puede leer en La Vanguardia, se le puede leer en El País, da igual dónde, porque tú lo que tienes que buscar es a Rosa. Rosa tiene una voz propia y, por ejemplo, a mí siempre me sorprende de Rosa. Yo pienso en Rosa y pienso en el ruido de los bares. Es cultura, Rosa, los ruidos de los bares. Totalmente, totalmente. También en los detalles, como tú decías, y en las periferias está la cultura gastronómica, ¿no? No solamente en lo que comemos, que a veces nos detenemos en el alimento y en lo bueno que está ese alimento, pero por descontado lo que sucede en los bares, más allá de los platos, también es cultura gastronómica. ¿Y qué te cuenta? ¿Qué te cuenta ese ruido de bares? Pues muchas cosas, ¿no? Te puede contar un poco qué sucede en ese barrio, cuáles son las inquietudes de las personas que viven en ese barrio, han subido los precios de los alimentos, ya no encontramos pan como el de antes, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, también otros temas que no tienen nada que ver con la gastronomía, pero que están relacionados, ¿no? ¿Qué vajilla se usa? También es gastronomía, ¿no? No podíamos obviar eso hoy que estamos aquí. ¿Y dónde te sientas? ¿En la barra del bar o en la mesa también, quizás, ¿no? Donde haya sitio. Me gusta la barra del bar, sobre todo si ese día tengo ganas de interactuar más, pero también desde una mesita se ve otra perspectiva, ¿no?, de la sala. ¿Qué aspecto crees tú dentro de tu trabajo analítico y crítico? A mí me parece siempre que Rosa trabaja como, en lugar de con un lápiz, con un bisturí. En algo te pareces un poco a Annie Ernaux, ¿no? A esta escritora, es una escritora francesa maravillosa que escribe sobre sí misma como si tuviese eso, un bisturí, ¿no? Y yo creo que tú lo haces así también de alguna manera, ¿no? Si me permites, ¿no? Sí, así como muy en profundidad. Entonces, yo quería preguntarte de los trabajos que has hecho desde este punto de vista analítico y con bisturí en mano o en mente, ¿en cuál te detienes? ¿Cuál crees que ha sido más revelador para ti? Es complicado porque escribo bastante hoy en día y me costaría escoger solamente uno, pero hoy que tengo aquí a María puedo destacar un artículo en el que ella participó. Empecé a pensar un poco en las hierbas salvajes que tenemos en nuestro país y que se estaba perdiendo la cultura de conocerlas. Entonces pensé, ¿dónde se están preservando esas tradiciones y esas hierbas? Y se estaban preservando en alcohol. En España tenemos un montón de licores hechos con hierbas autóctonas en cada comunidad, y en el caso de María están el licor que se hace en Mallorca y que tú misma elaboras la víspera de San Juan, la noche de San Juan, se recogen las hierbas, hay toda una tradición ligada tanto a este licor como a otros, ¿no? A veces simplemente pensando en esto, en una hierba del camino, encuentras historias grandes. Sí, además que es que realmente fue un articulazo, fue una maravilla, o sea, incluso premiado, ¿verdad? Se premió, sí. Tan bello, o sea, y eso, con bisturí, o sea, pero de una precisión. Lo sé. Y bueno, a nuestro otro lado de la mesa tenemos a Claudia, y la voz de Claudia es otra de las voces que
que ponen un punto y aparte. O sea, es un punto y aparte. Es un detener la inercia, ¿no? Dentro del mundo en el que estamos, en el turismo, en la gastronomía, hay una inercia muy fuerte. Una inercia que está creada por una visión clásica, arquetípica, jerárquica, de un pasado que ahora mismo no nos representa, no nos representa. Y yo creo que Claudia puso un punto y dijo no nos representa, pero con esa elegancia que tiene Claudia, ¿no? Claudia tiene la elegancia al contar como el de una ola, ¿no? Que hay veces que embate fuerte, pero va y luego viene y, ¿no? No Bueno, sé si te ves representada gráficamente, ¿no? Pero a mí me lo parece, ¿no? Y Claudia ha tenido el grandísimo acierto de elevar a lo más alto lo cotidiano, ¿no? Tanto lo que capta en sus imágenes como lo que capta en su último libro maravilloso que se llama Entorno. Todo lo dice, su entorno es lo cotidiano, y ahí lo ves reflejada una filosofía de estar y de trabajar la gastronomía, que es pues la filosofía de lo doméstico y la filosofía del barrio, no solamente de lo doméstico pensando en una casa, lo doméstico pensando en la gente que hace la casa. Es decir, ¿no? Si vives con amigos, tus amigos, si vives con tu gato, o si vives, en fin, en lo doméstico es mucho más, ¿no? O no sé, las personas que están en tu calle, que venden el pan, o que eso forma parte de ese entorno, ¿no? del que hablamos, ¿no? Y con Claudia yo comparto muchas miradas, y de alguna manera estábamos hablando, ¿no? ¿A quién nos dejamos fuera, verdad, Claudia? Cuando queremos intelectualizar ¿sabes? Hablar de cultura, y parece que cultura es una palabra mayor, ¿no? Pero es que el trap es cultura. A ver si lo tenemos claro, ¿no? Que me imagino que a muchos de ustedes les gustará, ¿no? Y a otros no, pero bueno, el pasodoble es cultura. Entonces, forman parte de un mismo paisaje, ¿no? De un mismo escenario. Estamos geográficamente en el mismo escenario, y tan cultura es una cosa y la otra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dependiendo qué cultura, cuando hablamos de esa cultura intelectualizada, ¿a quién nos dejamos fuera, Claudia? A casi toda la mayoría de personas que comen todos los días y que, como estás diciendo, pues se suelen quedar fuera de este discurso gastronómico que terminamos siempre pues girando en torno pues las mismas personas, y quien construye y quien define el sistema alimentario en el que nos movemos pues son pues todas esas realidades que no hay que irse a ningún lado, ¿no? Las tenemos alrededor, y que normalmente no intelectualizan lo que comen ni piensan dos veces dónde compran, y que es el reflejo real de cómo se come y de cómo nos alimentamos. Y que, como dices, es muchísimo más diverso que esta idea de la cocina tradicional o lo tradicional o esta cultura gastronómica como algo hegemónico y muy claro que puede ponerse en un dossier, sino que es algo muchísimo más variado, muchísimo más intercultural, muchísimo más, como dices, mucho más rápido, mucho más actual. Todo ha cambiado, todo cambia muy, 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 muy rápidamente, y se nos quedan pues muchas personas y muchas voces que fuera de nuestro relato, sí. Y entonces, bueno, esa mirada me parece importante. Me parece importante también intentar hablar por personas que no son, bueno, que no tienen el privilegio de poder pensar o poder decidir qué comen y qué no, y creo que es importante, sí, darle, bueno, hablar de una cultura como algo que nos toca a todos y todas. Cuando esta mañana hemos escuchado la palabra identidad, ¿no? Que se usa muchísimo, se usa tanto que ya parece el papel higiénico. Entonces yo pensaba, digo, bueno, y si yo tengo que pensar, yo soy canaria de origen, llevo 30 años en Madrid, mi pareja es gallego, por lo tanto tengo una relación de hace pues, como 12 años bastante intensa con Galicia. Y si tú tienes que pensar en tu identidad, ¿no? ¿Cómo la dibujarías? ¿Cómo la esculpirías? ¿Cuál es tu identidad en tu caso?
porque la mía no la termino de encontrar. Bueno, es una suma de todo lo que ha ido ocurriendo y todo lo que vas comiendo aquí por hablar, ¿no? Como de lo que genera, de esa identidad que genera la alimentación o que genera que es un pilar enorme de nuestra vida. Casi todo lo que has comido, ¿no? Sean las migas de tu pueblo o el restaurante coreano, ¿no? Que ha abierto debajo de tu casa, de alguna manera. Eso, y el vídeo de YouTube que te has visto la semana pasada y está contándote un cocinero de, no sé, de Singapur cómo hace determinada cosa, ¿no? Todas esas pequeñas migas de alguna manera construyen tu propia identidad, y ese ejercicio de lectura propia, ¿no? de cuál es tu propia historia, a mí me parece un ejercicio muy, muy interesante, que es pues eso, esto que nos permite pues decir, vale, cuáles son todas estas migas, ¿no? que nos componen. Sí, tal cual. Yo veo mucha actualidad en los platos que propones, en el trabajo que haces cada día. Claro, y es una identidad además, pero la de todo el fluida, mundo, quiero ¿no? decir, muy Como fluida. flujo. O sea, quiero decir, ni lo que somos es así desde siempre y al revés, ¿no? Todos los inputs que vas metiendo va evolucionando y es un poco como el tipo de mirada que creo que tenemos que tener con respecto al trabajo que hacemos, ¿no? Que está ocurriendo atrás, pero que está ocurriendo pues debajo de tu casa, tus amigas que no tienen nada que ver con la cocina, que comen, cómo comen, dónde van, qué tipo de consumo hacen. Sí, ese tipo de miradas de qué ocurre ahora me parece, bueno, hay que estar en constante actualización, sí. Totalmente. O sea, es una idea recurrente, el pensar que una identidad es una foto fija. Eso es una idea recurrente. Y es una idea del pasado, así como, imagínate, si el género es fluido, ¿no? Muchas personas lo consideran fluido, imagínate ya lo que es la identidad o una identidad gastronómica, ¿no? Donde hay como un paisaje que el de la propia calle. Me gusta mucho esa idea que das, ¿no? Del restaurante chino que te abre, o el restaurante coreano, o en mi caso, por ejemplo, si yo tengo que hablar de mi identidad, de mi construcción identitaria, ustedes fíjense, ¿no? Como canaria que soy y la relación que tenemos con, por ejemplo, con países como Venezuela, mi infancia está construida de platos que saben a Venezuela también, y no porque mis padres hayan ido no, es que el territorio en el que yo estuve compartía mucho este sabor también, ¿no? Y ahí hay muchísimos sitios que se llaman areperas, hay un montón, ¿no? Y el territorio en el que yo vivo ahora, en Madrid, es un territorio, pues también, donde hay otros sabores también como, ¿no? Y forman parte de mi paso por la vida en este momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y, ¿qué crees que tienen en común la gastronomía y la música? La gastronomía y la música. Bueno, yo creo que son expresiones, al final son expresiones del ser humano, ¿no? De estados anímicos, de la percepción del mundo, ¿no? Incluso. Y fundamentalmente esto. Después, a nivel ya como un poquito más adentrándonos, me imagino que viene un poco por mi anterior profesión, viene lo que sí, sobre todo, más que la gastronomía, lo compararía con la cocina, que sí que tiene una parte como que es como yo siento siempre que es como el directo, ¿no? El que tú cuando haces un servicio de cocina, yo soy cocinera anteriormente, en mi anterior vida fui productora de música y por eso me están preguntando lo de la música, supongo. Y entonces, sobre todo yo lo que veo es mucho el vínculo, o sea, mucho paralelismo en la acción de cocinar y en la acción de, sobre todo, de dar un servicio y la de hacer un concierto, ¿no? Ahí es que hay un paralelismo brutal porque está la misma tensión, la misma presión y es un directo en toda regla, ¿no? Pero bueno, sobre todo es una expresión, creo que, del alma, ¿no? Tanto la música como la gastronomía, ¿no? ¿Y te este acuerdas caso. de qué fue el gesto? Porque en el caso de María, ayer me comentaba que ella es una tía muy urbanita, muy de ciudad, muy de Barcelona, muy, pues eso de lo que sabemos, de calle, de zapatilla, de acá para allá. Y tuvo que estar una temporada en Mallorca en la casa de su madre y algo empezó a moverse allí, empezó a moverse. Pero es curioso porque,
claro, una cosa es cuando vas a un ambiente, bueno, pues rural y dices qué bonito, que todo muy bonito, muy romántico, pero vamos, o sea, es muy duro y finalmente estás pensando en regresar a tu asfalto, ¿no? Porque, y más, bueno, estoy convencida que estabas pensando en regresar en tu asfalto, pero en algún momento, ¿tú recuerdas qué fue el dispositivo que te hizo así? ¿Un gesto, algo? Bueno, sí hubo un acontecimiento real, que es que yo estaba de paso en Mallorca. En realidad pasaba un verano en Mallorca, pero después me iba a Nueva York a trabajar también en música, aunque era una profesión que yo notaba que tenía fecha de caducidad, o sea, ya no estaba y no era vocacional además, y entonces se cayeron las Torres Gemelas justo el día que tenía que ir, y eso fue bastante, por lo cual, o sea, fue bastante, sí, me lo dejaron todo clarito, pero precisamente hablando de identidad, pues a mí lo que me pasó es conectarme con la identidad, pero no es una identidad individual, sino una identidad social, o sea, colectiva, ¿no? O sea, y precisamente a mí lo que me enganchó fue el que yo, en toda esa faceta mía urbana, donde yo vivía en otras ciudades, en otras culturas, diría, que las disfruté un montón y lo repetiría, pero de pronto volví a Mallorca y empecé a mirar Mallorca desde una perspectiva que nunca había mirado, y empecé a descubrir muchísimas cosas, y sobre todo empecé a descubrir partes de mí que formaban parte de ese colectivo, ¿no? Y a mí ahí fue cuando yo realmente me enamoré, sobre todo de mi profesión, porque yo ahí empecé de una forma accidental, empecé a cocinar, soy cocinera autodidacta, y entonces empecé a cocinar sola, sin haber nunca trabajado en un restaurante, y entonces empecé a entender toda la relación de mi oficio, o sea, del oficio de cocinar, de la importancia, o sea, me empecé a enamorar de él, pero por su dimensión, por todas esas conexiones que tienen tan maravillosas con la cultura, con el paisaje, con la salud, con la sociedad, con todo, ¿no? Todas esas conexiones, esa dimensión tan bestia que empecé a descubrir de la gastronomía y de mi trabajo en sí, que forma parte de la gastronomía, que es transformar en un momento dado. Entonces me enamoré perdidamente, y yo sí que considero que la identidad es un punto de partida muy interesante. O sea, esa identidad que sí existe, colectiva sobre todo, después la tuya se forma según tu vida, ¿no? Y yo soy el cúmulo de eso, de todo lo que he comido y de todo lo que he visto y de todo, pero sí que formo parte y me siento parte de una cultura muy concreta, ¿no? Y además esa cultura, observándola o sea, lo que yo hice sobre todo fue empezar a observar cómo mis antepasados se habían relacionado con el medio y o sea, cuál era su relación con el alimento, en este caso, ¿no? Entonces ahí empecé a descubrir cosas maravillosas. ¿Te estás refiriendo? Mis ancestros. ¿Ancestras? Ancestras. Bueno, y ancestros también, porque al final yo pertenezco a una isla absolutamente rural, como también es este territorio, una isla que durante muchos siglos fue rural, entonces había un conocimiento del medio brutal, y realmente todos estos conceptos tan actuales como la circularidad, imagínate una isla, la circularidad la teníamos clarísima, ¿no? Tanto la circularidad como la sostenibilidad, y todos estos conceptos que hace 25 años eran bastante abstractos, los conocí precisamente observando cómo nuestros ancestros se relacionaban con el medio y lo que nos habían dejado, todo ese conocimiento, ¿no? Y yo básicamente lo que hice fue copiar, ¿sabes? Hice un copia y pega de lo que observaba, y a partir de ahí evolucioné, ¿sabes? Y yo soy muy antifolclorista, no me interesa nada el folclore, o sea, es decir, creo que es muy interesante mirar la cultura desde de dónde venimos, pero para tirar para adelante y sobre todo evolucionar con ella, ¿no? O sea, es decir, no es nada interesante, y tenemos un peligro muy grande, y esta comunidad también, y creo que toda Europa ahora mismo, porque ya estamos prácticamente siendo un parque de atracciones para América y Asia. Y precisamente de lo que estamos hablando, corremos creo que un peligro importante de caer en el folclore, ¿no? Es decir, también yo vengo de un trauma gordo, porque vengo de una isla absolutamente turística, y entonces el turismo para mí
tiene aristas como bastante complejas y bastante, bueno, muy corrosivas, pues porque las he vivido, ¿no? Y he visto precisamente la erosión que han generado en la sociedad en la que yo pertenezco. Entonces, el turismo hay que cogerlo con pinzas y hay que ser muy cautos, ¿no? Con él. Yo no quiero tampoco venir aquí a desmontar el chiringuito, porque no voy a venir así con la metralleta, pero bueno, soy bastante crítica con el turismo en general, sobre todo porque creo que es un error querer, o sea, por ejemplo, el trabajo que vosotros estáis haciendo, que es un trabajo maravilloso y sobre todo que es poner en valor y potenciar vuestro como sois, lo que sois en el fondo. Creo que lo más interesante es hacerlo desde otro lugar, o sea, que el turismo no sea el motor para hacer esto, sino que sea que la sociedad pueda seguir comiendo bien y pueda seguir produciendo cosas bonitas. Que sea el resultado colateral. Que sea el resultado colateral, pero que no sea el fin, porque ahí es cuando puede ser un poco peligroso y acabar en eso, en el folclorismo. Tengo que hacer una pregunta terrible. ¿Qué porcentaje de tus comensales son turistas? El 95%. Por eso tengo un problema enorme. Tenemos. Rosa, ¿tú cómo ves lo del tema del marketing? Métele bisturí. El marketing turístico en general que tenemos en nuestro país. Pues yo creo que hay una parte más orgánica, ¿no? Que quizás es la que ahora comentaba María, que son nuestras tradiciones, que son de por sí atractivas y tienen un gran valor patrimonial, que las hemos sabido poner en valor más o menos, algunas más y otras menos, pero que deberíamos intentar, como tú dices, sin caer en el folclorismo, seguir valorizándolas, ¿no? Hay marketing mejor y marketing peor. Tendríamos que ver con el bisturí, caso por caso, cuáles serían los ejemplos a seguir. Antes David Mora comentaba algunos en tu tierra también, ¿no? Que los ponía como ejemplos de sostenibilidad. ¿Dónde está David? Que le vamos a lanzar el bisturí. O sea, y sobre todo plantearse la pregunta de para quién estamos diseñando o dibujando nuestros mapas gastronómicos y nuestros mapas de alimentación, y si las personas que habitamos, vivimos y trabajamos en los núcleos y en los territorios, estamos formando parte, ¿no?, de ese dibujo. Esa pregunta para mí es muy importante, ¿no? Es una imagen que estamos proyectando fuera, pero luego cómo se utiliza desde dentro y realmente representa a las personas que estamos ahí y no sé de qué manera traspasa esa identidad, que estamos todas de acuerdo, o ese conocimiento, porque estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de técnicas, estamos hablando de productos, o sea que son cosas muy específicas incluso. Igual la manera en la que tienen que traspasar a esa sociedad que habita, pues es a través de otros canales, que son la educación, que son... Es que va por ahí. Claro. Pero una educación, eso hay que tener mucho cuidado, porque claro, si luego el profe es el presidente de alguna institución que yo me sé, pues claro, o sea, es que la educación sí, guay, pero hay que ver qué tipo de educación, ¿no? Entonces, claro, por eso yo creo que lo interesante, claro, obviamente un culturalista huye del folclore, huye. El folclore es una fuente de información de una idealización, ¿no? Porque el folclore normalmente es una idealización de lo que es una... ¿no? Bueno, yo no soy socióloga, pero me imagino que esto estará mejor explicado, ¿no?, por un sociólogo. Pero claro, esas son las idealizaciones. Muchas veces nos pasa que, claro, escuchamos muchos discursos políticos vacíos, porque trabajan sobre la idealización, ¿no? No se meten en la profundidad. Ahí se nota cuando un político o una política tiene buenos asesores y buenas asesoras, porque ahí se ve que son las que les dicen, mira, o buenos técnicos y buenas técnicas, ¿no? Es decir, mira, esto va por aquí, nosotros somos esto, pero también somos esto otro, ¿no? Por ejemplo, en nuestra identidad tienen que entrar los flujos migratorios. Esto es así, porque además Pues nosotros también, por ejemplo, yo que soy canaria, la identidad venezolana está construida también por el flujo migratorio canario y gallego, y portugués. Esto es así.
Y hay una mezcla ahí, hay una mezcla maravillosa de todo esto, ¿no? Y eso se refleja en su comida, se refleja en todo y se refleja también de alguna manera en lo atractivo que pueden ser. Yo recuerdo, solamente he estado una vez, pero recuerdo esos barrios portugueses, esos barrios canarios, ¿no? Que daban mucho sabor, ¿no? a esta ciudad, ¿no? A la ciudad de Caracas, estoy pensando, ¿no? Entonces, por un lado, ¿sabes? Que guay lo de la educación, y ahí está la clave, pero ¿qué tipo de educación? ¿No? Y eso lo tenemos claro, cultura, educación. Ahora lo que tenemos que ver es qué tipo. ¿Sabes? Cultura, educación, política, todo fundamental. Pero ahora es como vamos a... ¿no? Al bisturí tuyo. Sácalo ya. Vamos a meterle mano, ¿no? Iba a añadir que tendremos un ejemplo de esto en el tercer trimestre de este curso docente en Cataluña, porque se va a implementar una asignatura de estilo de vida, buenos hábitos y estilo de vida en primaria y en secundaria. Lo anunció el otro día el conseller y veremos cómo va. Se va a hacer una prueba piloto en 12 escuelas. ¿Y cómo es la selección de los docentes? ¿Lo sabes? Todo esto no lo sé todavía. Eso es lo que a mí me preocupa, porque además dense cuenta ustedes que lo que son los estudios gastronómicos, que este es otro tema que podríamos poner sobre la mesa, ¿no? Los estudios gastronómicos que son muy nuevos en nuestro país y que todavía no han entrado con fuerza en el sector público. Ahora mismo los estudios gastronómicos sobre todo están en universidades privadas. No están todavía en universidades públicas, por lo tanto hay una selección previa de las personas que pueden asistir a la universidad, ¿no? Que serían, claro, las personas idóneas, ¿no? Para representar este tipo de docencia, digo yo, ¿no? Las personas que vayan de ahí o las que vayan de, no sé. Me imagino que el programa docente habrá sido trabajado por tanto nutricionistas, ¿no? Como claro, que date cuenta que es en la una materia. interdisciplinariedad. Al ser una cuestión interdisciplinar. Pero dense ustedes cuenta que partimos, por ejemplo, los estudios gastronómicos no son tan interdisciplinares como se podría, ¿verdad? Esto lo hemos hablado Claudia y yo en alguna ocasión, ¿no? O sea, tienen una mirada sobre todo empresarial, que es fundamental, porque aquí las cuatro sentadas somos cuatro empresarias, por autónomas, ¿no? O sea, desde ese momento ya lo somos, ¿no? Pero tienen una mirada empresarial y tienen una mirada, en algunos casos, tecnológica, o sea, técnica de la industria de la tecnología de los alimentos y del marketing, un poco la comunicación, y ya está. Las humanidades se quedan en una asignatura de historia, pero no tienen no tienen un perfil de las humanidades. O sea, por ejemplo, cuando tú me hablas de hábitos de vida, yo no pienso ni en lo económico, que también, pero podría ser toda una interdisciplinaridad, pero sobre todo viene de las ciencias humanas, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? Claro. De las humanidades. Y, sin embargo, eso no se tiene en cuenta ni en consideración en este tipo de estudios en las universidades, ¿verdad, Claudia? Ni el sector primario tampoco. No, ni el sector primario, claro, esa es otra. Sobre todo ¿No? el sector ¿Cómo primario. podríamos enfocar estos estudios, Claudia? Bueno, no sé. Como tú dices, o sea, haciendo algo muchísimo más transversal, muchísimo más abierto, que entre en otros enfoques. Es verdad que bueno, la cadena alimentaria es algo muy amplio y que habría que ver si se puede meter en un grado, pero bueno, igual hay maneras de conectar a personas que sí que están haciendo estudios agrarios con personas más especializadas, o sea, que haya un trabajo, por ejemplo, pues entre facultades, pero bueno, como dices, al ser puntos privados muy concretos, pues ese trabajo entre distintas universidades igual no es tan fácil pero vamos, para mí ese No debería serlo, porque el conocimiento debería trascender, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pero efectivamente no lo es. Son como islotes, ¿no? Lo que hay. Hasta que no entre en lo público, que va a ser complicado, porque ya sabéis que por lo menos la Universidad Madrileña está en bancarrota total y eso se está notando bastante. Y yo la he visto y la he sufrido, entonces va a ser complejo, pero por lo menos las que somos las ideólogas, porque aquí donde nos veis somos las 4 personas más influyentes de este país, yo creo. Y las mejores que ella anda. Aquí donde nos veis. Podríamos estar 4 horas cada una aquí dando un discurso con ideas nuevas, ¿no? Y con ideas inspiradoras, ¿sí? O sea que...
Entonces, esta es una de las cuestiones, ¿no? Vamos a irnos a una cosa que yo creo que a lo mejor les interesa aquí a las personas, ¿no? Que es, ya que nos han llamado para construir entre todos una idea de cómo puede ser esto de formar un concepto turístico, ¿no? O cómo formar esta idea de turismo, ¿no? Yo creo que a lo mejor les puede servir cómo nos enfocamos nosotras cuando elegimos un sitio donde nos queremos ir, ¿no? O sea, vamos a, no sé, cuando te tomas un tiempo de descanso, ¿sabes? Vas a salir de Barcelona y dices, ¿dónde voy? ¿Cómo me lo...? A mí me mueve la gastronomía, claro. Obvio. A mí también. A todas, ¿no? Sí. Bueno, a mí me mueve otra cosa también. Ya, a mí también. La literatura. A mí la danza. ¿Ves? A mí mis amigas. Yo soy muy de viajar por... Para ver a las claro. amigas. A las Muy bien. amigas. Tu Es entorno, cierto. ¿eh? Tu entorno. Yo igual. Sí, y que es verdad, y a mí cada vez me cuesta más tomar decisión, o sea, entrar no sé, al portal que sea de búsqueda de alojamiento y estar tranquila con una decisión. Al final, cuando estás dentro cuando eres profesional o estás dentro de cualquier sector, eres muy consciente de las consecuencias que tiene todo lo que vas haciendo, y para pues personas, y creo que aquí compartimos 4 pues con valores como muy concretos, pues tomar este tipo de decisiones a mí cada vez me cuesta más. Entonces, sí, yo intento ir a alojarme donde sé que tengo cama y luego es verdad que también tenemos la suerte que por trabajo nos movemos mucho, pero sí, creo que si fuésemos todos un poquito más conscientes del impacto que tiene nuestro movimiento por ahí, tomaríamos otro tipo de decisiones. Que a la vez a mí me pone siempre en la coyuntura de decir... Sí, o sea, queremos un turismo, queremos que la cultura sea accesible, y es decir, que no sea una cuestión de clase o que yo tengo el dinero para poder pagarme determinados aviones o no, y cómo eso puede continuar siendo sostenible o no. Esa es bueno, a mí en general el decidir irme de viaje es un dilema. Cuesta. Ya, sí, o sea, cada vez es más dilema. Pero bueno, yo creo que sí debemos compartirlo todos. Al final, yo lo que busco cada vez más, sobre todo ya empiezo a estar huyendo, ya es por edad, supongo, ya huyo de las urbes y me interesan mucho más los lugares precisamente donde hay una identidad mucho más clara, porque como estoy un poco me agobia un poquito la globalización y la uniformidad. Entonces a mí realmente encontrar como personalidades y formas de ser y de hacer diferentes y sobre todo que se mantengan, a mí y precisamente creo que este es es el gran ejemplo, ¿no? de esos sitios que mucha gente necesita, ¿sabes? Es lo que ya estamos buscando, pero todo eso, por desgracia, cae... O sea, con el tiempo, no sé cómo se tiene, yo no tengo la fórmula ni mucho menos, pero sí existe el peligro de morir de éxito, que es una cosa que lo que suele suceder en estas, ¿sabes? Cuando hay estos espacios como tan ricos, con todo lo que tenéis que dar y con todo... Después, todo esto cómo se gestiona para que no pete, ¿no? Claro. Porque la tendencia es que, no sé, cada vez somos más los que nos movemos, cada vez es... más cuestionable el que si viajar es sostenible o no es sostenible, y entonces al final, claro, ir a ver las catedrales haciendo cola, pues igual ya no interesa ya no es tan atractivo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos eso para que no se nos vaya de las manos y realmente, y sobre todo, no trastoque a la sociedad, en este caso a vosotros, ¿no? Que o sea, vosotros podáis seguir con la calidad de vida. En mi isla, nosotros vivíamos en el paraíso. Era un paraíso y teníamos una calidad de vida maravillosa, y nosotros ya, los mallorquines, no podemos ir a la playa. En verano no podemos ir a la playa. O sea, eso es muy duro en el fondo. Y eso es gracias al turismo. O sea, el turismo nos ha dado mucha riqueza, pero es una riqueza muy inmediata, pero con un coste muy elevado, ¿no? Entonces, riqueza, o sea, es un modo de vida. Bueno, riqueza en el a unas partes de la sí, total, sí, ¿no? Pero bueno, sí, pero o sea, quiero es como muy cortoplacista, pero sí, es una cierta riqueza.
Claro, yo ahora tampoco eso nos quiero tumbar. Pero mira, No una quiero cosa. tumbar vuestra voluntad Mira, de... una cosa, que yo bueno, vamos a ver, yo antes le decía a Jorge que a las que estamos aquí somos las cuatro, somos culturalistas y somos las enfant terribles del marketing. O sea, somos las enfant terribles porque el marketing lo cuestionamos, porque el marketing es una idea repetitiva y cuando tenemos una capacidad crítica pues lo cuestionamos, porque de aquí no... Y yo creo que también, por ejemplo, la juventud también, por ejemplo, tiene mucha crítica desde otros lugares, ¿no? Quizás desde la música, quizás desde, ¿no? desde lo que ahora se está escuchando, dependiendo, ¿no? Pueden tenerla o no, no lo sé, pero bueno. Entonces yo lo que me planteo es, no todo la experiencia, el turismo de experiencia, parece que estamos hablando de hacer una actividad, en plan, o voy a hacer una visita, o voy a comer, o voy a tal, pero... ¿No hay un marketing de experiencia que sea el marketing del conocimiento? O sea, me explico. Si a mí me interesa Cunqueiro, o a lo mejor no se quiere, pero vamos a ver, a Cunqueiro se le puede vender. Daros cuenta que yo ahora le pregunto a la gente que tiene 20 años y todo el mundo se ha empezado a leer 100 años de soledad, que es una cosa que me tiene sorprendidísima. Pero es que tú sigues preguntando y se han leído Jane Eyre. Y sigues preguntando y flipas porque dices tú, pero digo, ¿cómo es posible? Y están leyéndose los clásicos. Y la gente está leyendo porque se ha puesto de moda otra vez ponerse a leer, porque la pantalla te termina dejando imbécil. Y entonces se ha puesto de moda y la gente pues intenta contrastar, no sentirse... Es como con la comida, ¿no? Hombre, me gusta una hamburguesa, pero no siempre. Yo veo que la gente tiene su capacidad de decir, bueno, me tomo una y luego me tomo otra cosa. Veo un poco el TikTok, pero también quiero fijar un poco la mirada porque si no pierdo la capacidad de concentración. Y os hablo de gente que tiene 20 y pico de años que es verdad que está en el ámbito universitario, pero yo las escucho diciendo esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es ese turismo de la experiencia más a modo, para poner el nombre, ¿no? Más a modo. Yo, este verano, yo vengo, los 10 últimos años, vengo al menos un mes a Galicia, en verano. Y este año he estado dos meses. 2 meses. Los 2 meses, como soy profe, pues tengo la posibilidad de trabajar online el mes de julio. Agosto es mi mes de vacaciones. Y en julio, pues preparo las cosas, tal, no sé qué. Y me lo tomé así. Pero en julio decidí venirme a trabajar a Santiago de Compostela. A la universidad, a no sé qué, a no sé cuánto. Y claro, yo creo que es la vez que más he disfrutado de Galicia en todos estos años. Fíjense que para un gallego es un absurdo, porque mi familia política es de una zona muy turística, ¿no? de una zona muy turística de las Rías Bajas. Y es donde está la playa, donde está tal. Pero la playa va y viene y no me deja mella. No me deja mella. Pero ese verano que yo he pasado estudiando, trabajando con colegas, que he disfrutado cocinando para ellos, comiendo con ellas en muchos sitios, observando. Ese verano ha dejado mucha mella en mí. Ese verano ha sido una experiencia brutal. Ese verano ha sido una experiencia y un tipo de turismo a modo, porque he pasado mucho rato. Es más, pude hasta hablar con Jorge, que es imposible encontrarlo nunca en Santiago, porque es una cosa como ¿dónde está Wally? No sé, a mí me resultó, ¿no? Claro. Esto es, dices, yo, claro, chiquito lujo, ¿no? Como dicen en mi tierra, chiquito lujo y tal, un mes completo y tal. Pues yo no sé si me gasté mucho más que lo que se habrá gastado alguien que se haya ido a la playa a quedarse un mes. Porque no viniste de turista, al final viniste a vivir la vida que se vive en Santiago. Claro, es que no hiciste turismo. Que es lo que tendríamos que hacer un poco. Yo, bueno, Rosa, yo turista sí que era, porque yo estaba con los ojos así, las fiestas de Santiago, las fiestas del Apóstolo, pues yo estaba con los ojos así viendo a aquella gente cantando en gallego, y entonces me dio unas ganas de aprender gallego, que fui y me compré un libro en gallego, por supuesto no entiendo nada, pero yo lo leo con mucho eso, le digo a mi suegro, escucha, que te voy a leer. Claro, lo que quiero decir es que viniste con ganas de vivir como se vive aquí.
entiendo, ¿no? Es decir, viniste a trabajar, viniste a Me fui estudiar, por enganchando, supuesto. Rosa. Una cosa es Me fui que... enganchando. Yo vine Claro. a tal, pero... O igual quitando un poco el foco de lo capitalizado de la alimentación. O sea, antes hablábamos que, pues eso, era pues el sector más en auge, lo del era food service, no sé cuánto porcentaje de crecimiento. Y esto ocurre única y exclusivamente en el lugar del consumo o en el lugar del gasto o en el lugar de la experiencia, de donde ese marketing de ves esto, necesitas esto, lo consumes, pasas a lo siguiente, que es muy rápido, que es muy inmediato, que no siempre es tan satisfactorio y en cambio pues esa parte cotidiana, doméstica, vital, de reunión, cada vez se está perdiendo menos, o sea, se está perdiendo más, perdón, pues desde, yo qué sé, pastelerías pequeñas que te dicen, pues es que no vendemos ya los domingos pasteles grandes porque la gente se reúne menos, la gente de mi edad no invita a comer a casa, bueno, como somos pues cada vez más individuales, ¿no? Esa parte de cocinar para otros desaparece y ¿por qué? Porque no es consumo, por así decirlo, o sea, ese tipo de consumo digital y como desacerbado que vemos todos los días, ¿no? Lo cotidiano de cocinar es lo que se está perdiendo y de alguna manera es a lo que todos cuando pensamos cuando tenemos recuerdos buenos, cuando piensas en esas, no sé, historias como positivas que te recuerdan a casa o a tus amigas, suelen estar asociados a momentos pues muchísimo más domésticos, muchísimo menos, pues eso. Sí, yo creo que al final lo más memorable, los momentos más memorables no son los que tienen un ritmo súper rápido, como a veces es el turismo que yo vivo en Barcelona, donde soy, donde el turista viene e impone algunas costumbres que no son ni propias y quiere tenerlas y al final la ciudad acaba dominada por eso, ¿no? Sino que creo que lo más memorable son los momentos lentos que uno vive y más cotidianos en otros sitios. Qué maravilla, sí. Yo me imagino aquí, por ejemplo, si yo tengo que pensar, yo desde luego tenía muchas ganas de venir y voy a decir una cosa que a lo mejor me echáis de aquí, pero es que yo pienso que hay veces que lo peor que tiene Galicia son los propios gallegos, porque yo dije, es verdad, o sea, yo llego y le digo a mi familia, oye, me encantaría ir a Celeiro. Es una cosa que lo tengo yo muy metido, porque yo he trabajado muchos años en la agencia EFI y yo pasaba los datos también de la lonja de Celeiro. Y no sé por qué me llamaba la atención, me gustaba el nombre, me gustaba ver las cifras, o sea, fíjense ustedes el conocimiento que yo tengo de aquello, ¿no? No porque yo hubiese probado nunca la merluza de Celeiro, que eso ya vino más tarde en mi vida, ¿no? Y a ver, y te tenía ahí metido, digo, tengo ganas de verlo, y me dicen, ¿para qué vas ahí? O sea, ¿Pero qué vas nada que ver. Pues es lo mismo que puedes ver en cualquier lado, no hay nada que ver. Bueno, claro, Claro. Oiga, espero que esto no salga, ¿esto sale en algún sitio? Que no me admiten más. Bueno, en es que, mi casa. el tema de la autoestima es un tema importantísimo, ¿no? Claro. Y yo creo que la sociedad gallega es una sociedad, y lo digo porque me siento muy identificada, porque a veces es como Galicia tiene casi como una idiosincrasia un poco insular, ¿no? En el fondo, ¿sabes? Entonces la reconozco mucho con la mía, ¿no? Con mi isla. Y en realidad la autoestima, o sea, el no creer en ti, o sea, no creer mucho en ti, pensar siempre que lo de fuera es mejor que lo que tú tienes, ¿sabes? Que lo que tú tienes es como eso es el primer trabajo que tiene que hacer una sociedad, es en un caso como la vuestra, que es una sociedad tan rica, ¿no? Y con tanto que perder, o sea, es decir, es un trabajo que se tiene que hacer para no perder lo que sois, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer toda esta labor de autoestima, que creo que es un tema que lo tenéis que hacer mucho, que forma mucha parte de un trabajo institucional, ¿no? Pues vamos, que ya me están apremiando para cerrar esta mesa. ¡Qué lástima! Que espero les haya dejado, no sé si tanta mella como me ha dejado Galicia a mí, ¿no? Pero que sí por lo menos les haya inspirado en algunas de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa.
Y nada, simplemente me gustaría cerrar también con una propuesta, y es que ya que han institucionalizado ustedes unos premios, oigan, una beca de estas para venir a escribir aquí tampoco estaría mal, ¿no? O a cocinar, o a cocinar. O a cocinar, ¿no? A conocer cómo se cocina, no sé qué. Yo vengo aquí un mes también, ¿eh? A escribir y a cocinar, ¿no? Total, total. ¿Sabes? Y en estas cosas es mucho más de lo que recibes, o sea, que yo creo porque al final lo que vamos a abordar, ya que tenemos esta oportunidad de hacer las cosas desde el principio, no como por ejemplo en mi isla, que ya Ya es está una hecho. cosa, ya es una cosa completamente irrecuperable. Yo esto, por mucha la calabacera es una, y la calabacera es una señora que en cuanto se muera no sabemos lo que va a pasar. Y es una, y ustedes tuvieron la oportunidad de ir a comer allí, pero es que normalmente son eventos muy peculiares y lo hacen, y lo demás es sol y playa y gente que no le interesa en absoluto la cultura, y que la cultura, bueno, pues cada vez se va arrinconando más, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de construir algo, oiga, construyanlo a modo, que yo creo que es la actitud, porque yo la he visto sobre la mesa, gente muy inteligente, la verdad, muy preparada, se construye a modo, ¿verdad? Y escuchando ideas que a lo mejor pues nos pueden, ¿no? Y una de ellas para mí, desde luego, y creo que para todas las que estamos aquí, es la cultura, la experiencia de la cultura, la experiencia del conocimiento a través de la cultura. La cultura es dinero, a corto o a largo plazo. Si no, fíjense los recorridos literarios, fíjense ¿no? O sea, fíjense en todo este tipo de cuestiones que dejan también mucha riqueza, y es una riqueza a muy, muy largo plazo. Muchísimas gracias por acoger, gracias amigas por ser tan acogedoras también ustedes en esta mesa, en este entorno. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.